Juzgado 38 Penal de Circuito de Conocimiento, Bogotá, Distrito Capital, 17 de mayo del 2024. Asunto. Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la defensa del doctor Álvaro Uribe Vélez contra la decisión proferida por el Juzgado 26 Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, mediante la cual no excedió a decretar la nulidad de la actuación. Hechos. El señor Daniel Alfonso Coronel, columnista de la revista Semana, y para la época de los hechos, director del noticiero Noticias 1, formuló querella contra el doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, y para la época de los hechos, senador de la República, porque en su cuenta de Twitter, el 6 de abril de 2017, publicó el siguiente trino. Entonces, comillas, Daniel Coronel debe someterse a la JEP para que confiese su delito de narcotráfico. Antecedentes procesales. Se conoce que el periodista Daniel Coronel interpuso el 7 de abril de 2017 querella por el delito de calumnia contra el doctor Álvaro Uribe Vélez, radicada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dado el fuero especial que tenía el querellado por su condición de senador del Congreso de la República. El señor magistrado sustanciador dispuso inicialmente la práctica de la audiencia de conciliación para el 1 de diciembre del 2017, la que fue reprogramada para el 21 de junio de 2018 y se suspendió para continuarla el 6 de julio de ese año. Y remitida la actuación a la Sala de Instrucción de Primera Instancia de la Corporación, se dispuso continuar con la conciliación, señalando para el efecto el 16 de julio de 2019, y por el ponente se señaló que en el evento de fracasar se escucharía la versión libre del querellado. Y el 23 de ese mes y año se declaró frustrada la conciliación y efectivamente el 3 de septiembre siguiente se escuchó en versión libre al denunciado. Sin embargo, y como el doctor Álvaro Uribe Vélez renunció a su condición de senador de la República, postulación que fue aceptada por la Corporación Legislativa el 19 de agosto del 2020, se ordenó la remisión del proceso ante la Fiscalía General de la Nación para que se adelante el proceso a través del trámite ordinario. Y finalmente, el señor fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia optó por darle a la actuación el curso del trámite abreviado previsto en la Ley 1826 de 2017, que adicionó varios artículos a la Ley 906 de 2004. Y el 27 de septiembre de 2023 corrió traslado del escrito de acusación a las partes e intervinientes. Lo acusó entonces por el delito de calumnia estatuido en el artículo 221 del Estatuto Punitivo, con la circunstancia especial de agravación prevista en el inciso primero del artículo 223 del Código de las Penas, por la utilización de medios masivos de comunicación, y también le imputó la circunstancia genérica de mayor punibilidad consignada en el artículo 58, numeral 9, idem, por la posición distinguida que el imputado ocupa en sociedad, y la de menor punibilidad referente a la carencia de antecedentes penales. Petición de nulidad. El señor defensor del doctor Álvaro Uribe pidió que se decrete la nulidad de la actuación, pues en su criterio se está desconociendo por parte de la Fiscalía el derecho al debido proceso de su prohijado. La fundamenta inicialmente en que el señor fiscal delegado en el escrito de acusación adicionó hechos nuevos que no fueron objeto de queja por parte del querellante, y además su poderdante se retractó por medio de Twitter antes de la presentación del escrito, y que esta situación invalidaría el traslado de pliego de cargos. Refiere que el delegado añadió, comillas, el querellado Álvaro Uribe Vélez continuó realizando incriminaciones en contra del señor Coronel Castañeda a través de su cuenta de Twitter, Álvaro Uribe, el 23 de mayo del 2023 a las 6:50, así. Daniel Coronel y Julio Sánchez ya habían anticipado el fallo. Las filtraciones niegan imparcialidad
las relaciones de Daniel Coronel con Perafán siguen en la impunidad. Ese Twitter figura con 8.435 likes y 3.818 textos. El 24 de mayo del 2023 a las 7:19 am sostuvo: Daniel Coronel cree que como dejaron prescribir y quedó en la impunidad del patrocinio que le dio el narco Perafán, aquí se está jugando la prescripción, que figura con 6.746 likes y 6.746 textos, lo que permite inferir que esas expresiones están asociadas a los hechos que dieron origen a esta actuación. Se refirió luego la defensa a una omisión trascendente por parte de la Fiscalía, pues esta debió informarle al juez de conocimiento sobre la retractación realizada por su protegido, quien en la misma plataforma escribió: aclaro y rectifico. Daniel Coronel, quien con inquina y sesgo ha maltratado la reputación de mi familia y de mi persona, no es narcotraficante. Enfatiza en que el fiscal delegado no se pronunció sobre esta situación y por ende el juez no pudo tomar una decisión de fondo y ajustada de derecho, que no se ha ampliado la querella, motivo por el que tampoco se ha surtido la conciliación sobre esos hechos nuevos. Dijo que el 11 de abril de 2023 en la emisora W, Daniel Coronel expresó: reincide, demostrando que la ley no significa nada para él y que esa larga impunidad se ha convertido en su escudo para seguir incurriendo en esas conductas. Es decir, si Álvaro Uribe piensa que a través de su trino de medianoche quedó satisfecho, está bien equivocado. Y si está pensando en torcerle el brazo al derecho, pues vamos a ver quién puede más. Además, porque esto va a ser el comienzo de un proceso civil, porque voy a pedirle también un resarcimiento económico, no porque quiera nada de su dinero sucio. Ese resarcimiento económico se lo voy a donar a las madres de Soacha. Sin embargo, continúa la defensa y pese a los comentarios deshonrosos que atentan contra el buen nombre de su prohijado, la Fiscalía no les da relevancia, pues, repite, en el escrito de acusación únicamente hace referencia a las publicaciones del señor Uribe, que no son más que respuesta a los insultos por parte del querellante. Decisión impugnada. El juzgado de primer grado indicó que la nulidad es un mecanismo extremo al que acuden las partes para buscar la anulación del proceso cuando se presenta alguna transgresión de las garantías procesales y que conforme al artículo 456 del Código de Procedimiento Penal, las causales son taxativas y excluyentes según el canon 458 de la misma obra. También bien se refirió a los principios que deben considerarse cuando se solicita la invalidez de la actuación. Respecto al escrito de acusación, la funcionaria señaló que aquellos hechos que se circunscriben deben ser jurídicamente relevantes, tal y como lo disponen los artículos 288, 337 y 542 del Estatuto Procedimental Penal, y que ellos no pueden confundirse con circunstancias que apoyen o respalden la teoría del caso de la Fiscalía, que es lo que pretende el ente acusador en este caso, pues los twitters del 23 y 24 de mayo no serán objeto de investigación y menos de condena. Destacó que la acusación se materializó el 27 de septiembre de 2023, donde el fiscal delegado fue claro, concreto y conciso frente a los hechos que originaron la querella por parte del señor Coronel, luego de considerar conculcado el bien jurídico por parte del señor Uribe, realizando virtualmente comentarios inapropiados que afectaron indudablemente la honra e integridad del querellante por supuestos vínculos con el narcotráfico. Recalcó que el artículo 542, numeral cuarto de la ley 1826 de 2017, en concordancia con el artículo 337 del Código Penal, corrijo, Código de Procedimiento Penal, faculta a la Fiscalía para que en desarrollo de la audiencia concentrada presente aclaraciones, adiciones y o correcciones al escrito de acusación
pero eso se vio obstruido porque la defensa interpuso inmediatamente la solicitud de nulidad, impidiendo que el fiscal expusiera los motivos que fundamentan los hechos añadidos. En cuanto a los twitters del 23 y 24 de mayo de 2003, precisó que la Fiscalía los trajo a colación como respaldo de su teoría y no como hechos objeto de investigación penal, y por eso deviene errada la solicitud de nulidad deprecada por el defensor, porque los trinos posteriores no están relacionados con los hechos jurídicamente relevantes. Estima entonces que la petición de la defensa es improcedente, pues se dirige contra un acto procesal de parte como lo es la imputación, y la nulitación solo procede contra actuaciones o determinaciones de los funcionarios judiciales, y la Fiscalía solo ostenta la condición de parte en el proceso penal. De igual forma dijo que no se acreditó el requisito de subsidiariedad para subsanar los posibles errores, máxime cuando el acto de adición no se ha formalizado y por ende no se puede afirmar que exista vulneración al debido proceso. Por último, estimó que la solicitud de preclusión como consecuencia de la retractación por parte del señor Uribe no le compete resolverla a la Fiscalía, sino al juez de conocimiento, único facultado para pronunciarse sobre el tema, y se puede invocar como forma anormal de terminar el proceso y durante la etapa del juicio, es decir, a partir del momento de la presentación del escrito de acusación con base en las causales primera y tercera del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, y por ello el fiscal no puede decretarla. De la impugnación. El señor defensor pide que se revoque la decisión de primera instancia y de contera se decrete la nulidad del proceso conforme con el artículo 457 del Estatuto Procedimental Penal, pues se avisora que los derechos fundamentales a la defensa y debido proceso de su prohijado han sido claramente quebrantados. Señala que el escrito de acusación fue trasladado el pasado 27 de septiembre sin realizar un análisis probatorio real y de fondo por parte del ente persecutor, pues se vislumbra carencia de objetividad y se ha extralimitado en sus funciones, pues aunque posee la facultad de adicionar el escrito, no se pueden agregar hechos que no han sido objeto de querella por parte del señor Daniel Coronel. Recalca que la circunstancia fáctica que dio origen a la acción penal fue el Twitter publicado por su prohijado el 6 de abril de 2017, donde expresó: entonces Daniel Coronel también debe someterse a la JEP para que confiese su delito de narcotráfico. Que la Fiscalía no debió añadir al pliego de acusación los twitters publicados el 23 y 24 de mayo del 2023 porque fueron con posterioridad a aquella fecha y que los comentarios realizados por su poderdante son mecanismos de defensa frente a las acusaciones que hace el señor Coronel, no solamente contra su honra, sino contra los miembros de su familia. Alegó que no hay denuncia por las nuevas publicaciones y en caso de haberlas, es necesario interponer querella por parte del ofendido y además surtirse audiencia de conciliación, pues su prohijado fue llamado a conciliar únicamente por el mensaje del 6 de abril de 2017 y no por otro. Y en ese orden no podrían tenerse en cuenta publicaciones que no han sido puestas en conocimiento formalmente ante la Fiscalía. Resaltó que no se ha realizado ampliación de la querella y ni siquiera el delegado lo expuso en su enunciación probatoria, situación que resulta acertada, pues aquel documento no existe, simple y llanamente porque publicaciones posteriores no se pueden relacionar con los hechos en materia de investigación. Trajo a colación el mensaje por Twitter del 12 de abril de 2023, donde el doctor Uribe Vélez se retractó públicamente y por el mismo medio digital, escribiendo: aclaro y rectifico. Daniel Coronel, quien con inquina y sesgo ha maltratado la reputación de mi familia y de mi persona, no es narcotraficante. Respecto a este punto, dijo que la Fiscalía y tampoco el juzgado de primera instancia han hecho algún pronunciamiento, no obstante que claramente se vislumbra el ánimo rectificativo por parte de su defendido.
Sin embargo, el ente persecutor considera que no existe esa intención y tampoco la hizo conocer del juzgado para que ese estrado tomara una decisión definitiva sobre la continuación o no del trámite, amén de que ya se había trasladado el escrito de acusación y el competente para resolver ese asunto es el fallador. Se refirió a la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, recalcando que la retractación, al tratarse de un delito querellable, da lugar a la preclusión de la investigación, que es el momento adecuado para solicitar la nulidad, pues sería innecesario adelantar un juicio cuando palmariamente en su inicio surge la causal de extinción penal, conforme al artículo 225 del Estatuto Punitivo, por inexistencia de responsabilidad, amén de que no se ha dictado sentencia de primera o única instancia. Finalmente, estimó que el ente persecutor ha olvidado que al presentarse comentarios negativos por parte del querellante y querellado, se transmuta la calificación jurídica, pues acorde con el artículo 227 del Código Penal, se podrán declarar excesos de responsabilidad los injuriantes, calumniantes o cualquiera de ellos. Que su intención no es dilatar el proceso, sino que se restablezca el derecho quebrantado y para tal fin insiste en la declaratoria de nulidad. El doctor Álvaro Uribe Vélez apoya la tesis de su defensor, alegando que el señor fiscal delegado no le ha dado trascendencia a la retractación rendida por medio virtual Twitter del 12 de abril de 2017, donde expresó que Daniel Coronel no es un narcotraficante, que los comentarios inadecuados por parte del querellante atentan contra su honra y la de su núcleo familiar, pero que sobre esto nada ha dicho la Fiscalía, quien sesgadamente solo aprecia las publicaciones de él, las que son respuesta a las ofensas del querellante, quien reiteradamente afirma que tiene dineros sucios y vínculos con el narcotráfico. Igualmente dijo que el ente persecutor no es competente para sustentar en su acusación comentarios que nunca han sido objeto de querella y de valorarlos debe hacerlo objetivamente y examinar la situación ampliamente y no limitarse únicamente a lo dicho por él. De los no recurrentes. La apoderada de víctimas solicitó que la decisión de primera instancia no sea revocada, pues el señor defensor se limitó a reiterar los argumentos de la nulidad sin atacar o controvertir la decisión de la que recurre en cuanto a los hechos jurídicamente relevantes, la preclusión y la nulidad de la actuación penal. Dice que en el asunto examinado al señor Álvaro Uribe desde un inicio se le han respetado sus garantías procesales y no hay lugar a la preclusión de la acción penal por retractación. También expone, que la Fiscalía es competente para presentar adiciones en el pliego acusatorio y recordó que para ese entonces el señor Uribe tenía la condición de senador y el escrito de acusación lo presentó sometido a las reglamentaciones estatuidas en los artículos 5 y 13 de la Ley 1826 de 2017. Expone que el querellado ha manifestado en múltiples ocasiones un supuesto ánimo conciliatorio, pero lo cierto, y luego de transcurridos 5 años, esa intención no se ha consolidado y no por causas atribuibles a la Administración de Justicia, de tal forma que su indefinida postergación, al igual que la interposición del recurso de apelación, únicamente van encaminadas a dilatar el proceso. Añadió que la defensa tenía la opción de acudir al juez de conocimiento para pedir la preclusión, si así lo consideraba, y que la petición de nulidad debió haberse rechazado de plano desde un inicio. De otro lado, dijo que el togado no planteó en primera instancia la injuria recíproca, pues la misma prevé unos requisitos para su configuración, entre ellos un mismo marco temporal y fáctico, y que lo único que se puede observar es la carencia de esas exigencias.
El señor fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia solicita que se mantenga incólume la determinación de primera instancia y que la acuo debió realizar de plano la petición de nulidad al no presentarse en el momento procesal oportuno y se pretende que se invalide la actuación supuestamente por haber adicionado hechos nuevos que no fueron objeto de querella. En este punto, refirió que el señor Uribe no será investigado por ninguna otra circunstancia que el Twitter del 6 de abril de 2017 y la solicitud de nulidad tiene el ánimo de dilatar el proceso. Además, los hechos agregados son jurídicamente relevantes porque los Twitter del 23 y 24 de mayo están relacionados con las circunstancias fácticas que dieron origen al proceso. Dijo que es conveniente recordar que en caso de presentarse errores en el escrito de acusación, es el juez quien tiene el deber de aplicar medidas de dirección y corrección en desarrollo de la audiencia de juzgamiento, que la defensa tenía derecho a pronunciarse y oponerse a esas adiciones, pero no proponer inmediatamente la nulidad, y que el recurso de apelación es para refutar los argumentos jurídicos de la primera instancia, mas no para colocar a su defendido en una supuesta condición de víctima. Respecto a la retractación por parte del señor Uribe, refirió que la Fiscalía ha respetado a cabalidad el principio de legalidad y es el fiscal el funcionario competente para resolver sobre este tema cuando el proceso se encuentra en fase de investigación y su postura ya la había hecho conocer a las partes e intervinientes en escrito del 15 de septiembre pasado, informándoles que no solicitaría la preclusión porque a su juicio no se reúnen las características y condiciones para el efecto y no se observa ánimo de retractación. Consideraciones. Abogada María, veo que hay un portal de noticias, tal vez ingresó alguien. Sí, ingresó José Luis Acosta. Gracias. ¿Quién es el señor José Luis Acosta? Por favor, identifíquese. Doctor, excúseme, en la presentación no lo anuncié. José Luis Acosta, abogado asesor del despacho de la delegada de la Procuraduría que está asistiendo a la diligencia. Gracias, señor procurador. Consideraciones. El despacho abordará el estudio de los temas que son objeto de apelación bajo una secuencia lógico-procesal que permite concluir que si una de las alegaciones prospera, innecesario será hacer referencia a otros descontentos de la parte que censura la decisión. Así entonces se hará referencia, primero, a la oportunidad para proponer nulidades. Segundo, a los requisitos de procedibilidad de la acción penal, tratándose específicamente de delitos querellables. Luego, se verificará si efectivamente ocurrieron circunstancias que inhiben el ejercicio de la acción penal y, finalmente, sobre la posibilidad que tiene la Fiscalía de adicionar cargos en la acusación. Oportunidad para la proposición de nulidades. El artículo 542 del Código de Procedimiento Penal, adicionado por el artículo 19 de la Ley 1826 de 2017, estatuye lo relativo a la audiencia concentrada, señalando las actuaciones que allí deben desplegarse, y en el numeral 11 establece que este es el momento para la proposición de las nulidades que se consideren pertinentes. Igual acontece en el trámite ordinario,
pues según el artículo 339 de la Ley 906 de 2004, conocido el escrito de acusación por las partes e intervinientes, se les concederá la palabra para que oralmente expresen, entre otras, las nulidades a que hubiere lugar. Ello se observa lógico, pues si existiera algún vicio, se procederá a subsanarlo si ello fuere posible, acción que evitaría un desgaste innecesario si se evacúan otros actos y la nulidad se propone luego de agotarlos. Por ello resulta aconsejable que inicialmente se verifique si concurre alguna irregularidad y, de ser insaneable, retrotraer la actuación para rehacerla, y si es lo contrario, corregir lo irregular y dársele curso luego a la formulación de acusación. Por ello estima este despacho que la oportunidad procesal escogida por la defensa para proponer la nulitación de lo actuado por vicios trascendentales es la que efectivamente utilizó, la que además fue autorizada por el juzgado de primer grado al encontrarla viable para tal momento. Segundo, requisitos de procedibilidad de la acción penal. En tratándose de delitos querellables y como lo dispone el artículo 522 de la Ley 906 de 2004, la conciliación se surtirá obligatoriamente y como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal cuando se trate de delitos querellables ante el fiscal que corresponda o ante un conciliador reconocido como tal. El artículo 74 de la misma obra enlista una serie de ilícitos que requieren querella para iniciar la acción penal, entre ellos los de calumnia, punible por el cual fue acusado el doctor Uribe Vélez. Sobre el tema debe recordarse que este proceso inicialmente fue conocido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pues para cuando se formula la querella, el procesado fungía como senador de la República, es decir, que se trataba de un aforado y por ello la competencia recaía en la corporación. Así, ese colegiado dispuso la celebración de audiencia de conciliación, fijando varias oportunidades para el efecto, y finalmente, el 23 de julio de 2019 se declaró fracasada. El fracaso debe mirarse desde dos puntos. Cuando las partes trabadas en conflicto asisten a la audiencia, pero no llegan a ningún acuerdo, y también cuando, pese a la citación para que concurran para tal efecto, alguno no lo hace, no obstante que, como en este caso, la honorable Corte fue insistente en intentarla, pero finalmente no se logra que querellante y querellado se hagan presentes, evento en el cual se debe declarar fracasada la conciliación, pues la Administración de Justicia no se puede ver paralizada por el desinterés de alguna de las partes. Puede decirse entonces que este requisito de procedibilidad fue indudablemente agotado y válidamente podía continuarse con el curso del proceso como efectivamente se ha hecho. De la retractación. Ha sido tema insistente de la defensa que la acción penal en ese asunto no podía tener curso, pues se había producido una causal que lo impedía y que no es otra que la retractación que hizo su protegido, incluso antes de que se presentara el escrito de acusación. Por ello estima entonces que al no existir por parte del fiscal ningún pronunciamiento sobre el asunto, se transgredió el debido proceso, pues pese a la configuración de esa circunstancia procesal, continuó con el trámite y no le hizo conocer al juzgado de conocimiento sobre esa exculpación pública que hizo su defendido, la que permitía precluir la investigación, y por ello es que se genera la nulidad que reclama. Efectivamente, el artículo 225 del Código Penal establece: no habrá lugar a responsabilidad si el autor o partícipe de cualquiera de las conductas previstas en este título se retractare voluntariamente antes de proferirse sentencia de primera o única instancia,
siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas características en que se difundió la imputación o en el que señale el funcionario judicial en los demás casos. Cuando ocurre lo anterior, es cierto, emerge una causal para precluir la investigación ante la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal, misma a la que se refiere el numeral primero del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, y tal imposibilidad surge por extinción de la acción penal, pues así lo dispone el artículo 82 del Código de las Penas en su numeral octavo, al establecer que la acción penal se extingue cuando se produce la retractación en los casos previstos en la ley. Y el delito de calumnia es uno de esos casos. La decisión de precluir es de competencia exclusiva y única del juez de conocimiento y es ante este funcionario ante quien se debe elevar la solicitud, pues solo puede él emitir tal decisión que en firme adquiere efectos de cosa juzgada y por lo mismo ninguna competencia tiene el fiscal para resolverla y la única facultad que le asiste es la de proponerla ante el juez. Sin embargo, el fiscal no está obligado a hacer tal proposición cuando considera que la retractación no cumple con las condiciones previstas en el artículo 225 ya citado, y tal postura no puede tildarse de transgresora del debido proceso, pues si se trata de una facultad, está en libertad de ejercerla cuando estime que emergen los requisitos para tal postulación o negarse a hacerlo si opina lo contrario. En este evento, el señor fiscal estimó que la mentada retractación no cumplía con las exigencias legales y para sostener su aserto hizo una serie de razonamientos sobre los que, dígase de paso, de ninguna forma atan al juez de conocimiento, porque es de la autonomía funcional de éste decidir si esa enmienda reviste las características apropiadas para precluir la investigación. Se abre entonces la posibilidad para la defensa de proponer tal causal ante el juez que vaya a conocer del proceso que se sigue en contra del doctor Uribe Vélez, pues la misma se encuentra prevista, como ya se dijo, en el numeral primero del artículo 332 del procedimiento penal, y allí podrá zanjarse definitivamente el tema de la retractación y como consecuencia la preclusión de la acción penal. Posibilidad de adicionar cargos en la acusación. La defensa también se mostró inconforme con la adición de cargos, pues la Fiscalía en el escrito de acusación hizo referencia a los Twitter que el doctor Uribe Vélez publicó en su plataforma los días 23 y 24 de mayo, con los cuales, según el delegado, persiste en difamar al señor coronel. Considera entonces el togado que esa adición vulnera el derecho de defensa y debido proceso, porque si se trata de nuevas imputaciones deshonrosas, habida cuenta que se trata de delitos querellables, tales conductas no han transitado por la senda procesal requerida, pues primero, no han sido puestas en conocimiento de las autoridades por el querellante legítimo y por consecuencia tampoco se ha surtido la correspondiente audiencia de conciliación. En efecto, y de acuerdo con el escrito de acusación del que la Fiscalía corrió traslado a partes e intervinientes, se observa que ciertamente hizo mención a esos trinos del doctor Uribe contra el señor coronel, pero, obsérvese, tales manifestaciones públicas no constituyen el fundamento de la acusación, porque la referencia básica que se utiliza en ese pliego es la publicación efectuada el 6 de abril de 2017 y solo ese comentario es el que constituye el hecho jurídicamente relevante. Y por demás, cuando el señor fiscal delegado del curioso traslado frente a la solicitud de nulidad
claramente manifestó que el acusado no será investigado por ninguna otra situación diferente a ese Twitter, manifestación que aclara esa inquietud de la defensa, que la ha transmutado para su recurso en transgresora de esos derechos fundamentales. La defensa tiene razón en cuanto a que efectivamente las publicaciones que posteriormente haya hecho su defendido en su plataforma no podrán usarse de ninguna manera, pues es cierto que tratándose de afirmaciones deshonrosas que puedan lesionar el bien jurídico de la integridad moral de una persona, para que las mismas adquieran alguna identidad jurídica y trasciendan al mundo probatorio en un proceso determinado, deben cumplir los requisitos propios que permitan darle procedibilidad a la acción penal. Ya se dijo en párrafos precedentes que solo está facultado para poner en conocimiento de las autoridades hechos que considere lesivos la persona que es destinataria de los mismos, que se identifica como querellante legítimo. Y en este evento, el señor coronel no ha acudido a ninguna dependencia para proponer su queja y por lo mismo, resulta obvio, no se ha surtido ninguna conciliación como es obligatoria cuando se trata de delitos querellables. Por manera entonces que esas observaciones hechas en el escrito de acusación son simplemente impropias por parte de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que no pueden tener ninguna trascendencia probatoria, pues naturalmente no podrán utilizarse en el juicio para ninguna finalidad, pues no han trascendido al mundo jurídico. Finalmente, resta por decir que si entre el ex senador y el periodista existen injurias recíprocas, este proceso, y menos el recurso propuesto, son los escenarios apropiados para definir tales conflictos, porque los mismos son posteriores al hecho imputado y por el cual se ha presentado el escrito de acusación, es decir, ajenos al tema del presente asunto. Se concluye entonces que ninguna de las propuestas de la defensa para que se anule el trámite tiene prosperidad, habida cuenta que no se han transgredido aquellas garantías fundamentales del doctor Álvaro Uribe Vélez, y por ello la decisión censurada será confirmada. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 38 Penal de Circuito de Conocimiento de Bogotá, Distrito Capital, resuelve confirmar la decisión adoptada por el Juzgado 26 Penal Municipal de Conocimiento, mediante la cual negó la nulidad solicitada por la defensa. Esta decisión se notifica al estrado si contra la misma no proceden recursos. Por tanto, se ordena devolver de manera inmediata el expediente al juzgado de origen por intermedio del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio. Bien, ha concluido la decisión en lo que fue tema de apelación. Gracias por haber comparecido a la audiencia. Que tengan todos buena tarde.